San Manuel Bueno Mártir, por Miguel de Unamuno, primera parte. Ahora que el obispo de la diócesis de Granada, a la que pertenece esta mi querida aldea de Valverde de Lucerna, anda, a lo que se dice, promoviendo el proceso para la beatificación de nuestro don Manuel, o mejor, San Manuel Bueno, que fue en esta párroco. Quiero dejar aquí consignado, a modo de confesión, y solo Dios sabe, que no yo, con qué destino, todo lo que sé y recuerdo de aquel varón patriarcal que llenó toda la más entrañada vida de mi alma, que fue mi verdadero padre espiritual, el padre de mi espíritu, el mío, el de Ángela Carballino. Al otro, a mi padre carnal y temporal, apenas si lo conocí, pues se me murió siendo yo muy niña. Sé que había llegado de forastero a nuestra Valverde de Lucerna, que aquí arraigó al casarse con mi madre. Trajo consigo unos cuantos libros, El Quijote, obras de teatro clásico, algunas novelas y historias, el Bartoldo, todo revuelto. Y de esos libros, los únicos casi que había en toda la aldea, devoré yo en sueños siendo niña. Mi buena madre apenas si me contaba hechos o dichos de mi padre, los de don Manuel, a quien, como todo el pueblo, adoraba, de quien estaba enamorada. Claro que castísimamente. Le habían borrado el recuerdo de los de su marido, a quien encomendaba a Dios y fervorosamente cada día al rezar el rosario. Bueno, aquí Ángela, la narradora, nos introduce al sitio La Aldea de Valverde de Lucerna. También menciona la beatificación, o sea, el proceso para proclamar santo a don Manuel, el guía espiritual de ella, por lo cual la obra será como el testimonio escrito de Ángela sobre la vida de don Manuel en la aldea. De nuestro don Manuel me acuerdo como si fuese de cosa de ayer. Siendo yo niña, a mis 10 años, antes que me llevaran al colegio de religiosas de la ciudad catedralicia de Granada, tendría él, nuestro santo, entonces unos 37 años. Era alto, delgado, erguido, llevaba la cabeza como nuestra peña del buitre lleva su cresta y había en sus ojos toda la hondura azul de nuestro lago. Se llevaba las miradas de todos, y tras ellas los corazones. Y él, al mirarnos, parecía traspasando la carne como un cristal, mirarnos al corazón. Todos le queríamos, pero sobre todo los niños. ¿Qué cosas nos decía? Eran cosas, no palabras. Empezaba el pueblo a olerle la santidad. Se sentía lleno y embriagado de su aroma. Entonces fue cuando mi hermano Lázaro, que estaba en América, de donde nos mandaba regularmente dinero, con que vivíamos con decorosa holgura, hizo que mi madre me mandase al colegio de religiosas a que se completara, fuera de la aldea, mi educación. Y esto, aunque a él, a Lázaro, no le hiciesen mucha gracia las monjas, pero como ahí nos escribía, no hay hasta ahora, que yo sepa, colegios laicos y progresivos, y menos para señoritas. Hay que atenernos a lo que haya. Lo importante es que Angelita se pula y que no siga entre esas safias aldeanas. Aquí Ángela empieza con sus memorias más antiguas de don Manuel, describiéndolo físicamente y de cómo todos sentían aprecio por él. Esto es Asínetor y enumeración para poderlo describir. También tenemos Sim. Peña de Buitre es un monte grande y elevado, o sea que don Manuel era alto. También tenemos metáfora, o sea que sus ojos eran azules. Tenemos hipérboles, llevaba las miradas de todos. Dos sinestesias, significa que los elementos no coinciden con los sentidos, así que aquí dice olerle la santidad, se sentía lleno y embriagado de su aroma, o sea que la gente ya se daba cuenta de su bondad. Aquí tenemos un epíteto, safias aldeanas.
se refiere a las niñas locas o incultas de la aldea. Y pues Lázaro no quería que Ángela fuera como ellas. Y entré en el colegio pensando en un principio hacerme en él maestra, pero luego se me atragantó la pedagogía. En el colegio conocí a niñas de la ciudad e intimé con algunas de ellas, pero seguí atenta a las cosas y a las gentes de nuestra aldea, de la que recibía frecuentes noticias y tal vez alguna visita. Y hasta el colegio llegaba la fama de nuestro párroco, de quien empezaba a hablarse en la ciudad episcopal. Las monjas no hacían sino interrogarme respecto a él. Desde muy niña alimenté, no sé bien cómo, curiosidades, preocupaciones e inquietudes, debidas, en parte al menos, a aquel revoltijo de libros de mi padre, y todo ello se me medró en el colegio, en el trato, sobre todo, con una compañera que se me aficionó desmedidamente y que unas veces me proponía que entrásemos juntas a la vez en un mismo convento, jurándonos y hasta firmando el juramento con nuestra sangre, en hermandad perpetua. Y otras veces me hablaba, con los ojos semicerrados, de novios y de aventuras matrimoniales. Por cierto, que no he vuelto a saber de ella ni de su suerte. Ángela se va a la ciudad a estudiar y se da cuenta de la fama de don Manuel porque la gente de la ciudad le preguntaba frecuentemente sobre él. Aquí tenemos también lo que es sinestesia. Se me atragantó la pedagogía, o sea que se le complicó el estudio en su carrera. Y bueno, a pesar de estar lejos, Ángela estaba pendiente de los sucesos de la aldea. Aquí tenemos una personificación. Y eso que cuando se hablaba de nuestro don Manuel, o cuando mi madre me decía algo de él en sus cartas, y eran casi todas, que yo leía a mi amiga, ésta exclamaba como en arrobo: ¡Qué suerte, chica, la de poder vivir cerca de un santo así, de un santo vivo, de carne y hueso, y poder besarle la mano! Cuando vuelvas a tu pueblo, escríbeme mucho, mucho y cuéntame de él. Pasé en el colegio unos 5 años, que ahora se me pierden como un sueño de madrugada en la lejanía del recuerdo. Y a los 15 volví a mi Valverde de Lucerna. Ya toda ella era don Manuel con el lago y con la montaña. Llegué ansiosa de conocerle, de ponerme bajo su protección, de que él me marcara el sendero de mi vida. Decíase que había entrado en el seminario para hacerse cura, con el fin de atender a los hijos de una su hermana recién viuda, de servirles de padre, que en el seminario se había distinguido por su agudeza mental y su talento, y que había rechazado ofertas de brillante carrera eclesiástica porque él no quería ser sino de su Valverde de Lucerna, de su aldea perdida como un broche entre el lago y la montaña que se mira en él. Aquí tenemos un símil, o sea que como en éxtasis. Bueno, después de 5 años, Ángela vuelve a la aldea emocionada de encontrarse con don Manuel. Aquí tenemos una metáfora: él me marcara el sendero de mi vida, o sea que le guiara en su vida espiritual. También tenemos un símil, o sea que compara la aldea con un broche o como un conector entre el lago y la montaña. ¿Y cómo quería a los suyos? Su vida era arreglar matrimonios desavenidos, reducir a sus padres hijos indómitos, o reducir los padres a sus hijos, y, sobre todo, consolar a los amargados y atediados, y ayudar a todos a bien morir. Me acuerdo, entre otras cosas, de que al volver de la ciudad, la desgraciada hija de la tía Rabona, que se había perdido y volvió, soltera y desahuciada, trayendo un hijito consigo, don Manuel no paró hasta que hizo que se casase con ella su antiguo novio Perote, y reconociese como suya a la criatura, diciéndole: Mira, da padre a este pobre crío, que no le tiene más que en el cielo. Pero, don Manuel, si no es mía la culpa.
¿Quién lo sabe, hijo? ¿Quién lo sabe? Y sobre todo, no se trata de culpa. Y hoy el pobre Perote, inválido, paralítico, tiene como báculo y consuelo de su vida al hijo aquel que, contagiado de la santidad de don Manuel, reconoció por suyo, no siéndolo. Bueno, aquí tenemos una enumeración sobre las obras de don Manuel. Don Manuel, en su misión por ayudar a los demás, arregla el matrimonio de una madre soltera y desahuciada con un joven para que el hijo no se quede solo. Aquí tenemos un epíteto, desgraciada hija. Aquí también tenemos un símil. En la noche de San Juan, la más breve del año, solían y suelen acudir a nuestro lago todas las pobres mujerucas y no pocos hombrecillos que se creen poseídos, endemoniados y que parece no son sino histéricos, y a las veces epilépticos. Y don Manuel emprendía la tarea de hacer el del lago, de piscina probática, y tratar de aliviarlos y, si era posible, de curarlos. Y era tal la acción de su presencia, de sus miradas, y tal sobre todo la dulcísima autoridad de sus palabras, y sobre todo de su voz. ¡Qué milagro de voz! Que consiguió curaciones sorprendentes, con lo que creció su fama, que atraía a nuestro lago y a él a todos los enfermos del contorno. Y alguna vez llegó una madre pidiéndole que hiciese un milagro en su hijo, a lo que contestó sonriendo tristemente: no tengo licencia del señor obispo para hacer milagros. Le preocupaba, sobre todo, que anduviesen todos limpios. Si alguno llevaba un roto en su vestidura, le decía: anda, a ver, al sacristán y que te remiende eso. El sacristán era sastre, y cuando el día primero del año iban a felicitarle por ser el de su santo patrono era el mismo Jesús nuestro Señor, quería don Manuel que a todos se le presentasen con camisa nueva, y al que no le tenía se le regalaba él mismo. La noche de San Juan es un ritual en la que se dedicaban fuentes al santo con la idea de que el agua se hacía curativa. Por esta razón llegaban muchos al lago buscando curaciones y don Manuel se compadecía de la gente y trataba de ayudar en el lago a los que buscaban curación. También tenemos un epíteto y también tenemos una antítesis, sonriendo tristemente. Por todos mostraba el mismo afecto, y si algunos distinguía más con él era a los más desgraciados y a los que aparecían como más díscolos. Y como viera en el pueblo un pobre idiota de nacimiento, Placillo el bobo, a este es a quien más acariciaba, y hasta llegó a enseñarle cosas que parecía milagro que las hubiese podido aprender. Y es que el pequeño rescoldo de inteligencia que aún quedaba en el bobo se le encendía en imitar, como un pobre mono, a su don Manuel. Su maravilla era la voz, una voz divina, que hacía llorar. Cuando al oficiar en misa mayor o solemne entonaba el prefacio, estremecíase la iglesia y todos los que le oían sentíanse conmovidos en sus entrañas. Su canto, saliendo del templo, iba a quedarse dormido sobre el lago y al pie de la montaña. Y cuando en el sermón del Viernes Santo clamaba aquello de Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, pasaba por el pueblo todo un temblor hondo como por sobre las aguas del lago en días de cierzo de hostigo. Y era como si oyesen a nuestro Señor Jesucristo mismo, como si la voz brotara de aquel viejo crucifijo a cuyos pies tantas generaciones de madres habían depositado sus congojas, como que una vez, al oírlo, su madre, la de don Manuel, no pudo contenerse, y desde el suelo del templo en el que se sentaba gritó: ¡Hijo mío! Él se compadecía de los más necesitados, como Blasillo el Bobo, a quien lograba enseñarle algunas cosas. Aquí tenemos dos epítetos. Tenemos intertextualidad también. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Siendo este un versículo de la Biblia en la que Jesús exclama mientras está en la cruz.